Sí, es lamentable que no solamente el Poder Ejecutivo, representado por la Presidenta, sino también el Poder Legislativo y los congresistas no tengan reflejo, no tengan sentido común y cada vez cometen errores garrafales, como ha ocurrido, ¿no?, con este incidente, que es lamentable, obviamente, del asesinato de un profesor. Y eso muestra la gravedad del caso. La inseguridad ciudadana es fatal y estamos prácticamente entrando en una situación de anomia, es decir, una situación de caos, de falta de control, y el rol principal del Estado es precisamente garantizar el orden, garantizar la seguridad, garantizar la paz, fomentar el empleo. Son cosas que no está haciendo este gobierno. Cerrar brechas, obviamente. Básico, o ¿no? reducir. Es lo que se entiende, bueno, aquellos que hemos estudiado, usted seguramente ha estudiado el fenómeno de agrupaciones terroristas como Sendero Luminoso y MRTA, cómo operaban, ¿no?, en los estratos sociales bajos, ya, o sea, es algo similar que podría ocurrir, pero esto es mucho más organizado que incluso el mismísimo terrorismo de aquella época. ¿Cómo afrontar esto sin una Policía Nacional del Perú con comisarías de alto nivel? Me refiero a la infraestructura, la tecnología, el transporte. Estamos leyendo a través de la red social ex Twitter, ¿no?, que se está evaluando ya seriamente tal vez sacar ya al ejército. ¿Es la solución o no es la solución? Mira, en principio yo pienso que tiene que haber mano firme. Uno no puede ser condescendiente con la criminalidad y en tal sentido las normas se deben cumplir y lamentablemente el Congreso ha sacado normas muy condescendientes, lejos de apaciguar y combatir. Lo que ha hecho es de alguna manera darle ventajas al grado que una persona que ha delinquido, digamos, incito en el momento, el fiscal ya no puede intervenir mientras no esté con su abogado, pero le da el margen para que ese delincuente pueda escapar. Pero el Congreso dice todo lo contrario, estimado Ricardo. Pero es un Congreso, primero, que está haciendo demagogia. Y que gobierna. Es un Congreso que de alguna manera se está protegiendo. Parece que ellos lo hacen de forma intencional, pensando en que es una situación que a ellos les va a tocar. Entonces no están pensando en la nación, no están pensando en la comunidad, no están pensando en los ciudadanos. Entonces están pensando en ellos. Y un Congreso no está hecho para pensar para intereses particulares. Instinto de supervivencia se le podría llamar, ¿no? De alguna manera, ¿ya? Y eso no está bien. Eso va a acentuar la crisis. Y ojalá, bueno, lleguemos al 2026, porque en realidad, como está la situación, a nosotros como país nos interesa que el cambio sea en el marco del cronograma establecido, porque si se adelanta, esto va a generar pues una situación de incertidumbre una vez más para los capitales extranjeros. Una vez más. Una vez más, y obviamente esto, lejos de consolidar la economía, lo va a debilitar, ¿no? Sí, la situación es extremo delicada, incluso, ¿no? Y si hablamos ya, por ejemplo, de procesos de descentralización, parece que lo que más se ha descentralizado es la corrupción, ¿no? Que el proceso de descentralización, de empoderar a regiones, de incluso pasar a la siguiente etapa, de tal vez ser, no sé, ya no regiones, sino estados federativos, como se hace en otras partes del mundo, acá nomás en Latinoamérica pasa con Brasil o Argentina. Las organizaciones criminales también se descentralizan, ¿no? Aquellas que operan de saco y corbata, que ven el tema de porcentajes en obras, todo es un desastre. La descentralización, perdón, la centralización se ha transferido ahora a los gobiernos regionales, que en realidad son departamentos, solo que se ha cambiado el nombre. De tal forma que esa burocracia centralista limeña que criticábamos, hoy se reproduce y está presente en cada región, con todos sus males, con todas sus carencias. Por ejemplo, el burocratismo, la argolla, el clientelaje, la corrupción. Son minigrupos de poder, ¿no? La mediocridad, que es lamentable. Entonces, tú decías algo cierto. La descentralización, ojo, es un modelo que nosotros lo hemos gestado en el Perú a inicios de la República. Tomó su tiempo. En ese debate entre conservadores y liberales. En la cabeza de ese entonces no pasaba un Estado unitario centralizado, que era el modelo francés. Más bien la discusión era, o el modelo debe ser federado o confederado, ¿no? Y resulta que al final sale una mixtura, que es un Estado unitario descentralizado.
paradójicamente en el Perú no ha cuajado ese modelo. ¿Y sabes dónde ha cuajado y ha madurado y ha tenido éxito? Tanto en España como en Italia. Ese modelo lo han llevado. Hoy en la práctica en estos países están viviendo modelos federados que no lo dicen, ¿no?, en la letra, pero en la práctica es eso, porque claro, son unidades ¿no? autónomas. Entonces, en el Perú, yo pienso que debería ser el puente de un Estado unitario centralizado a un Estado federado. Y, en todo caso, yo pienso que en la agenda política hay que ya empezar a discutir de frente, con nombre y apellido, Estado federado con unidades estaduales. ¿Por qué? Porque ese es más democrático desde el punto de vista territorial. Porque no es posible, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo con el caso de Huancavelica, que es un potencial energético, ¿no? Las principales hidroeléctricas están en esa zona. ¿Y qué ocurre? Sin embargo, sigue siendo la región más pobre del país. ¿Y por qué? Porque es absorbido todo lo que se genera por otras regiones, y por Lima incluso, vamos a decir, y casi nada regresa allá. ¿Por qué hay ese descontento con las mineras? Porque también ocurre lo mismo. Va al erario nacional y regresa migajas. Claro, o sea, produces, pero ya no da para una posta médica. Claro, cuando debería ser al contrario. Debe quedar lo fuerte en la región. ¿Usted cree eso? Que el canon debería quedarse ahí. Claro. Los géneros se debería quedar ahí. Ir recién lo demás digamos, al fondo nacional, y de esta manera como reserva. Si ¿no? ponemos un ejemplo, ¿no? Acá en Cusco, Camisea, ¿no? De ahí se saca el gas de Camisea, se exporta el gas de Camisea, pero ¿cuántas personas tienen energía de primer nivel en sus viviendas para cocina, para luz, para servicios? No lo tienen. Pues. Incluso después regresa a Cusco. Claro, y es más caro. Y es una energía más cara. Sí. Y lo mismo, hablemos del combustible que nosotros exportamos a México. La gasolina y el petróleo en México es más barato que en Perú. Sin embargo, es nuestra gasolina que nosotros exportamos. Incluso la desigualdad, hace poco estuvimos en Loreto, en Pacaya, Samiria, no se traslada el petróleo por el oleoducto norperuano, llega a Piura, y ahí es donde se refina. Ni siquiera antes se refinaba en el camino, me explicaba mi padre, ¿no? Pero ahora ya nada, ¿no? Incluso regresa la misma gasolina y cuesta el doble, el triple. Y ahí es increíble, ¿no? O sea, no hay un mínimo de criterio, ¿no? Entonces no hay una planificación, no tenemos un plan como Estado. Y el problema también es que no existe voluntad de los agentes políticos actuales, no existe tal vez ganas de aquellos que quieren o querían o quisieran entrar a política, y la verdad es que el panorama es desalentador, señor Ricardo. Sí, pero por encima de eso yo creo que hay que tener fe. Es lo que está ocurriendo con la selección peruana, ¿no? Casi todo el mundo decía, no, esta selección no da para hoy día más. hay fe, por ejemplo. Yo pienso que vamos a hacer la hazaña. Vamos a lograr, con un empate bastante. Ya, ojalá ganemos, pero con un empate yo creo que nos va a levantar la moral. Lo mismo en la política, no hay que dar por muerto este país. Este país tiene muchos recursos, no solamente naturales, sino hay gente muy buena, muy competente, que a lo mejor está arrinconado, ¿no? Y los vivos de siempre llegan al poder, lamentablemente, pero no llegan pensando en hacer obras, en resolver los grandes problemas del país, sino están pensando en cómo sacar provecho al país. Ahora, con este cogobierno que existe, por lo menos dentro de mi percepción, mi opinión personal, yo como individuo, entre el Congreso, el gobierno y algunas entidades del Estado, ¿no cree usted que se está preparando el panorama perfecto con tantos partidos políticos, tantas modificaciones a la propia Constitución en estos momentos, sin una asamblea constituyente, dicho sea de paso, que ese es otro tema? ¿No cree que se está generando el escenario ideal como para que todo salga de acuerdo al plan de alguien, quizás? Es probable, porque la política es un ajedrez. El tema es que yo pienso que los ciudadanos tienen que recuperar su poder, y ese poder está en sus votos, y ese voto el ciudadano no puede y no debe regalar a cualquier candidato. Tiene que evaluar su propuesta, tiene que ver la trayectoria de ese candidato. No es posible que se premie al que roba pero hace obras, ¿no? No es posible que se premie al mediocre, no es posible que se premie al que tiene sentencia judicial, no es posible que se premie a los que cometen violencia violencia familiar. Esas cosas tienen que quedar claro. Y
por eso pienso que los ciudadanos también somos responsables de lo que está ocurriendo. Entonces ahora tenemos que romper ese círculo vicioso que nos ha tenido atado durante toda la historia del Perú, buscando que el ciudadano sea el verdadero protagonista de los cambios, pero no eligiendo, pues, como ha ocurrido en las elecciones pasadas, sí, ¿no? Pasaron lamentablemente los que no debían pasar a segunda vuelta. Y acá ¿no? habrá que ver si existen también alianzas electorales para ver y Así cómo es, se llevan a cabo, porque una cosa es el Becho y Abacho en ese momento, Así y es. otra cosa es el Becho y Abacho pasar la elección. Así es, y los intereses que hay de por medio, ¿no? Hay que, la gente en ese sentido tiene que buscar estar informada, pero también hay una realidad. Frente a 37 candidatos que probablemente van a haber, y quién sabe hasta más, también van a haber miles de candidatos para el Congreso, Sí. miles de candidatos Senado, a diputados. nivel regional y local. Entonces es una cosa, digamos a ver, invasiva, agresiva contra el elector, que le deja pues anodadado, ¿no? Entonces no sabe qué hacer. Y yo pienso que en ese sentido la población tiene que recuperar su capacidad de análisis. Yo creo que la gente, el ciudadano sabe quiénes son sus personas honorables, que tienen trayectoria, que a veces se dejan arrastrar por la moda, por la publicidad, a veces por el marketing político, que no está mal el marketing político, pero también eso no debe tapar, digamos, la esencia de un proceso que es la propuesta, Correcto. que es también la trayectoria del candidato. Y creo que ahí hay muchas cosas que hay que corregir, pero sobre todo que el ciudadano tiene que estar atento.